de misericordia, de amor, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Padre, permite que en esta tarde podamos leer tu palabra y aprender de ella. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que esta palabra quede arraigada, Señor, y que sea sembrada en buena tierra, Señor. Que germine, que florezca y que dé el fruto que tú esperas de ella, Señor, para alabanza de tu nombre únicamente, para reconocimiento de que el poder y la sabiduría vienen de ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus deseos, sus anhelos, Padre. Que todo esté delante de tu presencia y que en el momento y el tiempo oportuno seas tú atendiendo esas peticiones si es que están de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te doy gracias por los jóvenes de la alabanza, Padre. Bendícelos, capacítalos, Señor, adiéstralos. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que vino. Qué bueno que está usted aquí. Vamos a leer lo que nos concierne hoy, que es Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Hebreos capítulo 8. Bueno, ¿sabe qué es lo que estamos viendo ya a estas alturas del libro de Hebreos? Es todo lo que tiene que ver con Jesucristo y la manera en que Él ministra en este tabernáculo, ¿sí? No hecho por mano de hombre, ¿verdad? Tenemos en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, tenemos un tabernáculo que está esplendoroso, lleno de muebles, ¿cómo decirlo?, muy bonitos. Es algo majestuoso, ¿verdad? Pero este tabernáculo, lo que vamos a ver aquí, dice que solamente es sombra y figura de algo que es mejor nada más, ¿sí? Mejor en el sentido de que lo podemos ver en plenitud, o lo podremos ver en plenitud. Entendemos que Cristo ministra en este tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino que ministra en el tabernáculo real, el verdadero, que es donde Dios habita. Hay mucha revelación con respecto a dónde Dios habita, dónde está Dios. Pablo dice, ¿verdad? No sé si fue en la carne o fue en el espíritu, pero conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y que ahí estuvo delante de Dios y le fueron mostradas cosas de las cuales no puede hablar. Y algunos analizan y piensan que quizás Dios viva en este tercer cielo. Pero también hay un versículo que dice que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Entonces, no hay algo que pueda contener a Dios. ¿Sí? El pastor Gerson, porque platicamos con él el domingo, desayuné en la mañana con él, con su esposa y mis hijos, y estábamos hablando de eso, y me dice, hace cuenta que tienes una azucarera y todos esos granitos de azúcar están contenidos en la azucarera, y la Biblia dice que en los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Entonces él me decía, no hay algo que pueda contener a Dios. Dios contiene todo, ¿sí? Y eso es algo que difícilmente uno puede comprender. O sea, ¿cómo es eso? O sea, pues Dios es el contenedor de todo. Pero ¿cómo? No, pues así es. Y son cosas que son complejas de entender, difíciles de entender, pero que nos van enseñando y nos van a ver el panorama de cómo es este Dios en el que hemos creído, ¿verdad? ¿Cómo es esto que Dios hace? En la antigüedad, ¿verdad? El Espíritu de Dios venía sobre los hombres, y los hombres hablaban de parte de Dios y tomaban poder y autoridad de parte de Dios, y podían hacer cosas grandes porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Pero Cristo viene en este momento, ¿verdad? Y se materializa la palabra de Dios y se vuelve un hombre visible, tangible, y tiene esta capacidad
de tener autoridad sobre todas las cosas, con las cosas que están inertes, las cosas que están vivas, las que no lo están, las que son tangibles y las que no son tangibles. Y eso nos habla de la capacidad que Cristo tiene de moverse en estas dimensiones. Hay una dimensión espiritual que tú y yo no podemos ver, hay un plano espiritual que tú y yo no podemos ver, donde el profeta le dice a Dios, ¿verdad? Ora a Dios para que su ayudante pueda abrir los ojos y ver todos los ejércitos que los están acompañando. ¿Te acuerdas de esta escena, no? Dice, permítele ver, ora a Dios para que él pueda ver todo lo que en el ámbito espiritual está, pero que no nos es visible. Y Dios tiene autoridad sobre estas cosas, porque cuando está el endemoniado gadareno, nadie ve un espíritu inmundo, nadie lo puede ver, solo Dios sabe que está ahí a través de Cristo. Cristo sabe que está ahí, Cristo lo puede ver, Cristo le puede hablar y lo ordena. Nosotros no podemos hacer eso, solo Cristo puede hacer eso. Y cuando está en la barca, ¿verdad? Y manda a calmar esta tormenta, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo Dios tiene una autoridad en diferentes planos que para empezar son intangibles o son invisibles, pero la autoridad de Cristo se mantiene en estos terrenos todavía, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí en el libro de Hebreos, en estos últimos 2 capítulos, ¿verdad? Estamos viendo cómo es el ministerio de Cristo con respecto al sacerdocio. Y todo lo que hacía el sacerdote en la antigüedad, todo el culto y la ceremonia, únicamente es un ejemplo de lo que realmente sucede, ¿sí? Porque la realidad no necesariamente es la que podemos ver, ¿sí? Sino que la realidad es la que podemos entender. La realidad no es tanto que sea visible, la realidad es comprensible más que visible. Pero nosotros, nuestra naturaleza y la forma en la que fuimos formados y la forma en la que nos educaron, solo nos permiten ver que es real lo que vemos, y quizás lo que no entendemos no sea tan real, ¿sí? Por ejemplo, los números como tales, ¿sí? El 1, el 2, el 3 son intangibles hasta que se materializan en algo, pero es tan verdadero que 1 más 1 es 2. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿por qué, si no es tangible, si no es material, por qué lo entiendes así? Porque lo comprendes. Entonces llega un momento dado en que lo que se comprende es más real que lo que se puede ver. ¿Sí me explico? Y mucho de eso enseña la Biblia, Y lo que nosotros podemos ver es que Cristo ministra en un tabernáculo que nosotros no hemos visto, pero que comprendemos que es real y comprendemos que existe. Dios tuvo que mandar un ejemplo de cómo es ese tabernáculo para poder verlo, pero tú y yo no lo hemos visto, pero comprendemos que es real, ¿sí? Porque la fe nos permite entender que esto es real. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 8, y dice así la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés.
cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué dice el versículo 1? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. El punto principal, la enseñanza principal es que tenemos un sumo sacerdote. Cualquiera podría decir, ¿verdad?, que no necesita un sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has escuchado a gente decir, ¿verdad? No, yo en mi casa yo leo, yo en mi casa yo oro, ¿verdad? Hay gente que es no creyente y que en algún momento dice, ¿verdad? Yo también busco a Dios. Sí, porque todos tenemos el mismo Dios. ¿Has escuchado gente que simpatiza con la religión cristiana, pero no ha abandonado su antigua religión? Y que dice, no, es que así como usted busca a Dios, yo también busco a Dios. ¿Sí? Pero ellos no comprenden y no entienden que se necesita un sumo sacerdote que ministre, que lleve el culto y la ceremonia. ¿Sí? Se necesita un sumo sacerdote que ministre, que conozca el culto, que conozca la manera de acercarse a Dios. Amado hermano, y tú y yo sabemos que en todas las culturas, había sacerdotes y sumos sacerdotes que eran los encargados de estar en comunicación con las deidades o con sus dioses. ¿Sí? Entonces, si tenemos un sumo sacerdote es porque es necesario tener un sumo sacerdote, un mediador, un interlocutor. Job lo comprende de otra forma. ¿Cuántos han leído el libro de Job? No levanten su mano, pero léalo, es tan tremendo. Sí. Es tan tremendo el libro de Job. Le voy a decir algo que yo más o menos no es doctrina, no voy a decir. Pero dice Job, yo nací, que el día en que yo nací se ha borrado en el calendario. Yo pienso que Job nació un 29 de febrero. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurren esas cosas? Lea la Biblia porque tenga las mismas ocurrencias que yo. Pero así dice Job. Dice que se ha borrado del calendario el día en que yo nací. ¿Y qué día se le quitó al calendario? El 29. Bueno, pero eso es otra historia. Job dice, necesito un mediador entre tú y yo. Alguien, un interlocutor. Porque cada que quiero hablar contigo, tú me ganas. Porque no encuentro razón, estoy parafraseando, no encuentro manera de acercarme a ti. Todo argumento que yo construyo, tú me lo derribas, tú me lo echas abajo. Necesito un mediador. ¿Sí? Y eso es el papel del sumo sacerdote, amado hermano. Tú no puedes acercarte a Dios el Padre sin Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús. ¿Sí? Toda oración tiene que estar encomendada a Dios el Padre en el nombre de Cristo. ¿Sí? No podemos dejar, ¿sí?, de lado a nuestro sumo sacerdote ni a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, dice que, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Sí? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Tú te acuerdas que dice que está sentado en un verdadero tabernáculo? En el verdadero tabernáculo, en el tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Se está diciendo que Cristo está sentado en el verdadero tabernáculo, el tabernáculo celestial. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Me gusta cuando podemos encontrar estas cosas. En el antiguo tabernáculo había muchos muebles. ¿Qué había? Había una mesa, había un candelero, había un mueble para quemar incienso, había cortinas,
Pero aquí dice que Cristo se sentó en el trono del verdadero santuario. Yo te hago una pregunta: ¿había trono en el tabernáculo de Moisés? No había trono. No había trono. O sea que ahí tú puedes diferir entonces que el verdadero tabernáculo tiene un trono que está en los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que sea así? ¿Sí? Dice la palabra: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, refiriéndose a que Dios se sentó en el trono del verdadero tabernáculo, el que está en los cielos, no el que hizo Moisés. Pero yo me pongo a pensar, no se pudo haber sentado en el de Moisés tampoco, porque no había trono. Ahora, ¿qué se le olvidó a Dios poner trono? ¿Por qué no había trono? Acuérdese, todo lo que tiene que ver con el antiguo sacrificio, con la antigua ceremonia, no era suficiente. Dice la palabra que el rito y la ceremonia y la ley nada podían hacer con nuestras conciencias. Nuestras conciencias estaban igual, descalificadas, reprobadas. Y entonces, no descarriadas, solamente equivocadas. Sí. Pero eso se tenía que hacer. Hay ceremonias diarias, hay ceremonias semanales, hay ceremonias mensuales y hay ceremonias anuales. Entonces, todos los días había un sacrificio, todos los días había derramamiento de sangre y había fiestas, ¿sí? Las 7 fiestas de las que habla el Evangelio de Juan. Pero estos eran ciclos que se cumplían año tras año, año tras año. Y cuando Cristo está en la cruz del Calvario, dice una sola vez y para siempre. Y antes de que Él entregara, pusiera su vida, dijo algo. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Qué quiere decir? No hay trono en el antiguo tabernáculo, porque no hay manera de que ese sacrificio haya cesado. No hay manera de que el rey se siente a gobernar porque no ha terminado. Esto es continuo, continuo, continuo. Llega hasta el lugar santísimo, derrama la sangre, unta la sangre en los cuernos delante de la propiciación. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que volver a salir. Y mañana tiene que haber otro sacrificio y pasado mañana otro sacrificio. Y tiene que haber el sacrificio del día sábado y el del mes y el de la semana y las fiestas que eran anuales. No hay un fin de esos sacrificios. Sí. Y la obra que Cristo hizo concluye en la cruz del Calvario. Y lo que procede después es que se siente en el trono del verdadero tabernáculo. Ya no hay ningún otro sacrificio que presentar. ¿Por qué no hay trono en el antiguo tabernáculo? Porque esos sacrificios no cesaban, eran continuos, eran continuos. No había un momento en el que se sentara y dijera: hemos terminado, ya no hay más sacrificio. Por eso es de que no hay trono en el antiguo tabernáculo. ¿Por qué? Porque esa obra no iba a cesar. Si Cristo no hubiera venido a morir, a lo mejor Israel, no sé, seguiría haciendo sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales, como era la costumbre. Y Cristo no estaría sentado en el trono todavía. Sí. Dice el versículo 2. Sí. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En este tabernáculo hay un trono. En este lugar donde Dios habita hay trono. Hay un trono para el Padre y hay un trono para Cristo.
¿Por qué? Porque la obra ha sido concluida. Ya no va a pasar nada. Ya no va a pasar nada. Lo que tenía que pasar, ya pasó. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque todo sumo sacerdote ministra en este santuario hecho por Moisés. Y era necesario que cuando él iba a ministrar, presentara una ofrenda por sí mismo, presentara un sacrificio por sí mismo, y después presentara sacrificio por los demás. ¿Sí? Así que, dice el versículo 4, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Sí? Si este ministerio de Cristo, ¿sí?, estuviere sobre la tierra, ni siquiera Cristo podría ser sacerdote. Ahora, ¿cuál es la orden sacerdotal de Cristo? ¿Cuál es la orden sacerdotal de Cristo? ¿A qué orden pertenece? A la de Melquisedec. Él no ministra en ese tabernáculo. Él no ministra en el tabernáculo de Moisés. Acuérdese que es una carta a los hebreos. Para los hebreos es muy difícil. ¿Sabes? Para los hebreos en aquel tiempo era un orgullo el templo. Era orgullo nacional el templo. ¿Sí? Y para ellos era poco comprensible. Bueno, si es sumo sacerdote y si va a ministrar, pues ahí está el templo, ahí que lo haga. No, porque entonces no sería sacerdote según el orden de Melquisedec, sería según el orden de Aarón. ¿Sí? Pero no puede tampoco, porque ni es descendiente de Aarón. ¿Sí? Entonces Cristo no va a ministrar, amado hermano, en ese tabernáculo. Yo no sé, amado hermano, ahí yo sinceramente, yo prefiero mantenerme en una línea, ¿sí?, y decir, Cristo no va a volver a ministrar en ningún otro lugar. Porque hay teorías judaizantes que piensan que Cristo va a volver a ministrar en un tabernáculo. Hay teorías judaizantes que piensan que cuando Cristo venga, va a volver a ministrar en el tabernáculo. Y según el libro de Hebreos dice que no, que Él no ministra en tabernáculo hecho por mano de hombre. Él ministra en el tabernáculo celestial, porque su orden sacerdotal no le permite ministrar en ningún otro tabernáculo que no sea el celestial. ¿Sí? Por eso es de que aquí en este versículo hace ese apunte. Así que si estuviese sobre la tierra, que es lo que los lectores hebreos esperaban que les explicara, bueno, ¿cómo es que Cristo va a ministrar sobre la tierra? No, si estuviese sobre la tierra no sería ese sacerdote del que venimos hablando. No sería ese Melquisedec del que venimos hablando. Estaríamos hablando de cualquier otro sacerdote, el que estuviera en turno, al que le hubieran tocado las suertes, porque así era como se elegía a quién iba a ser el sumo sacerdote en turno. Se echaban suertes. ¿Sí? Entonces dice el versículo 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Sí? Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo, las cuales son sombra y figura de las cosas nuevas. El tabernáculo que había en los tiempos de Moisés y el templo que hubo en el tiempo de Salomón y el templo que había en los tiempos de Jesucristo solamente era sombra y figura de lo verdadero. No podemos esperar entonces que Cristo venga y ministre en un tabernáculo que solo es sombra y figura
de su verdadero lugar. Ahora, una sombra, amado hermano, no describe toda la belleza ni describe las cosas. La sombra solo nos permite darnos una idea. Solo nos permite darnos una idea de las cosas. ¿Sí? Cuando tú y yo podemos ver muy bien la sombra, la figura, la silueta, un ejemplo, podemos entender entonces lo que es verdadero, lo que es real. Si no podemos ver lo que es sombra y figura, cualquier cosa podríamos tomarla como verdadera. Pero Dios se está anticipando y nos está mostrando cómo es el tabernáculo del cielo. Es solamente una sombra, un ejemplo, una figura de lo que es verdadero. ¿Sí? Como las cosas que existen hoy en día, ¿verdad? Que dicen que es chino, pirata, clon del clon y no sé qué. A los que les gustan esas cosas se entiende, ¿sí? Que solo están viendo algo que representa lo que verdaderamente es original. Ahora dice aquí la palabra diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Lo que vio Moisés en el monte es el tabernáculo donde Dios habita. Pero no es el mismo en el sentido de que aquel está en un plano espiritual y este está en un plano material. Pero se nos está dando a nosotros una forma material para poder comprender lo que no alcanzamos a ver. Yo creo en la existencia de un tabernáculo. Creo en la existencia de este lugar donde Dios habita con toda la majestad. ¿Sí? Porque lo que nos enseña el libro de Levítico y el libro de Éxodo con respecto al tabernáculo solamente nos deja ver un poco de lo que es verdaderamente real. Sí. Versículo 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Sí? Cristo ministra bajo otros principios, no los principios en los cuales ministraba el sacerdocio de Aarón. Vuelvo a lo más elemental. Aarón tenía, o los sacerdotes, los sumos sacerdotes tenían que hacer esto repetitivamente. ¿Cuántas veces ministra Cristo en un tabernáculo verdaderamente? ¿Cuántas veces Cristo ministra en un tabernáculo? Una vez. Una sola vez. ¿Sí? Y eso lo hace diferente que cualquier otro sacerdote y que cualquier otra culto y que cualquier otra religión, amado hermano. ¿Sí? Nosotros no sacrificamos a Cristo cada que pecamos, como coloquialmente se dice por ahí. Eso no es una mentira. Cristo una sola vez y para siempre. No va a volver a morir, no va a volver a sufrir. ¿Sí? Dice: porque ahora tanto mejor ministerio es este, cuando es mediador de un mejor pacto. Cristo es mediador de un mejor pacto, ¿sí? No como el pacto antiguo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere aquel pacto, ¿sí? Porque si yo te... Bueno, ahorita vamos a mirar ahí. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? ¿Cuál era? No es que aquel fuera perfecto. No se trata de que la ley era imperfecta, ¿sí? Porque la ley cumplía su propósito. Y el propósito de la ley, dice el libro de Romanos, es únicamente darnos a entender cuál es nuestra condición, cuál es nuestra posición. Y la ley nos muestra qué es lo que es pecado, ¿sí? Pero eso no limpia nuestras conciencias. Solo nos muestra el propósito de la ley, siempre ha sido mostrar nuestra condición, siempre.
no mejorar nuestras conciencias porque no puede. He ahí lo imperfecto. ¿Sí? He ahí lo imperfecto de la ley. No es imperfecta en sí misma, cumple su propósito. Es imperfecta cuando nosotros la tomamos porque no limpia nuestras conciencias. No es suficiente. Tenía que venir una ley distinta, algo que fuera suficiente, algo que fuera capaz de cambiar nuestro pensamiento. La ley no puede hacer eso. En la ley, leímos en el capítulo anterior, nadie se justifica. ¿Sí? Ahora dice el versículo 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como aquel pacto que era imperfecto, sino un nuevo pacto. Ahora dice: como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dice que este es un mejor pacto, no como aquel pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto. ¿A qué pacto se refiere cuando dice: no, este pacto es mejor, no es como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto? ¿Tú te acuerdas cuál fue el pacto que hizo Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto? ¿De qué pacto habla? Amado hermano, oye bien lo que te voy a decir. Si quieres entender el nuevo pacto, tienes que entender cómo era el antiguo. Porque yo te puedo decir: este coche es el mejor, y te puedo vender un Bocho modelo 79, porque no conoces el anterior. ¿Cómo sabes que este es? Oye bien lo que te estoy preguntando y a dónde te quiero llevar a pensar. ¿Cómo sabes que este es un mejor pacto si no conoces el anterior? Dice el escritor de Hebreos: este pacto no es como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. No permanecieron en ese pacto y me desentendí de ellos. ¿De qué pacto habla? Amado hermano, para entender el nuevo pacto, tienes que tener la referencia de a qué pacto se refiere. ¿Por qué es que este es mejor? Yo te puedo vender cualquier cháchara y decirte que es la mejor si no tienes un punto de referencia, ¿A qué pacto se refiere? ¿En qué momento se hizo el pacto? Si no comprende usted, si no tiene punto de referencia entre lo que era bueno y entre lo que ahora es mejor, usted y yo debemos de tener ese punto de referencia. Bueno, ahora dice la palabra que estoy en un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque el pacto en el que estoy no es como el que hizo cuando lo sacó de Egipto. Y si alguien le preguntara: oiga, ¿y cuál era el otro pacto? Le digo, la dejamos de tarea, ahí le va. Dice la palabra: te vas a meter a tu casa, vas a invitar a tu vecino. Para esto ya apartaron un cordero, lo van a matar y van a poner su sangre en el dintel de la puerta. Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Ese fue el pacto. ¿En qué radica toda la teología o todo el sentido de este pacto? Radica en esto: alguien tiene que morir para limpiar a alguien más. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Y murieron los primogénitos de todos los hombres y de todas las bestias. Y eso fue lo que Dios tomó como pacto. Imperfecto. No perfecto, imperfecto. Pero a final de cuentas un pacto. ¿Por qué es imperfecto? Porque murió todo primogénito. Solo todo primogénito. Ninguno de ellos consagrado. Ninguno de ellos apartado. Se derramó sangre de inocentes como de culpables también. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué le digo eso? Fíjese cómo dice el versículo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué día fue ese? Fue un día específico. Fue el día 14 del mes de Nisan. El día 15 ellos salieron de Egipto. Como el día que los tomé de la mano. ¿Por qué Dios pudo hacer eso? ¿Por qué los pudo tomar de la mano? Porque hubo derramamiento de sangre, amado hermano. Estaban encerrados, estaban enclaustrados. Si el juicio se llevó a cabo afuera, para los de afuera fue un juicio, fue derramamiento de sangre. Pero para los que están adentro, ¿qué fue? Para nosotros la Pascua, amado hermano, es santificación. Pero para quien no participa de la Pascua de esta manera, quien no participe de la Pascua de Cristo, dice la palabra, esta es la condenación del mundo. Esta es la condenación del mundo, que Cristo vino a los hombres, que la luz vino a los hombres, que Cristo estuvo entre ellos, pero prefirieron las tinieblas. Esa es la condenación. ¿Sí? Ellos estaban enclaustrados, encerrados y celebraron una Pascua. Y hubo derramamiento de sangre. Para ellos fue santificación, para ellos fue perdón, para ellos fue liberación, pero para los de afuera fue juicio. Lo mismo va a suceder, amado hermano, aquí. Lo mismo, el día que el Señor venga, ¿sí? Para unos va a ser juicio, para otros va a ser el día más glorioso después de la salvación. ¿Sí? Ahora dice, este pacto no es como el pacto que hice con ellos. ¿Por qué? Porque dice Pedro, ustedes fueron rescatados no por sangre de animales, ni de machos cabríos, ni de ningún otro tipo, sino por la sangre de Cristo. ¿Por qué es mejor pacto este? ¿Y cuál fue el pacto antiguo al que se refiere aquí? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué es mejor este pacto? Por la muerte de Cristo. Por eso es mejor pacto. Sí. Ahora, amado hermano, yo sé que esto usted lo sabe. Yo sé que usted lo sabe, usted lo comprende, usted lo entiende, pero debemos encontrar el camino correcto del por qué. De por qué dice este versículo que este es mejor pacto, que no es como el pacto aquel que hizo Dios cuando los tomó. Oye bien como dice, los tomó de la mano. Todo tiene sentido. Dios podía tomar de la mano, puede tomar de la mano a alguien que está impuro, a alguien que tiene carga de pecado sobre su vida. ¿Puede? Su santidad lo destruiría. No es que Dios quiera eliminarlo, es que simplemente con el hecho de que Dios lo quiera tocar, el otro muere. Pero dice aquí, no como aquel día que los saqué de Egipto y los tomé de la mano. ¿Sí? ¿Por qué puede Dios tomar de la mano al pueblo? Porque está santificado, porque está purificado. ¿Sí? Por eso lo puede tomar de la mano para sacarlo. ¿Por qué lo sacó? Amado hermano, tenía que cumplirse de esa manera, porque si no Dios hubiese estado quebrantando sus propios principios. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera santificación y purificación en el pueblo y Dios los pudiera sacar. A causa de la muerte de todos los primogénitos,
Este es un mejor pacto hecho sobre mejores promesas. ¿Cuál era la promesa que Dios les dio en aquel momento que hizo ese pacto con ellos? Llevarlos al Canaán. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era el propósito? Los voy a llevar a la tierra que les prometí a sus padres que les iba a dar. Esa era la promesa. En ese día, específicamente lo que habla Hebreos, esa era la promesa. Esa era la manera en la que Dios nos estaba sacando. Ahora tú y yo tenemos otra promesa. ¿Quieres un Canaán aquí? ¿O quieres un Canaán allá? ¿Es mejor este pacto? Claro que es mejor. Está hecho sobre mejores promesas. Ahora, tomando en paralelo lo que el autor de Hebreos quiere expresar aquí, ¿sí?, es que la promesa de ese pacto que hizo Dios con el pueblo era el Canaán. Ahora la promesa es diferente. Una eternidad con Dios. Una ciudadanía celestial y no terrenal. Sí. Por eso dice un mejor pacto hecho sobre mejores promesas. No como el día, y toma ese ejemplo, amado hermano. Sí. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. No permanecieron en el pacto, no permanecieron en lo que Dios les había dicho. ¿Por qué no permanecieron? No, ¿para qué nos sacaste? Vamos a morir de sed y ya queremos comer carne, ya comíamos carne, mira por dónde nos traes, mira esto. ¿Permanecieron en la promesa? No permanecieron en la promesa. ¿Y qué dice Dios? Bueno, me desentiendo de ustedes. Yo los llevo para allá, pero ustedes no quieren, me desentiendo de ustedes. Pero ¿te acuerdas de las hijas de Zelofead? ¿Te acuerdas de estas 5 mujeres? Leímos en Números que aun cuando su padre murió, ellas se mantuvieron en la promesa. ¿Sí? Y luego al creyente le pasa eso, amado hermano. Ay, es que no me das, ay, es que no me prosperas, es como al impío si le das, como a aquel si tiene, como a aquel no. Yo no puedo, y empieza a quedarse. Pues si no fue el trato que Dios hizo contigo, esa no fue la esencia de la promesa. La esencia de la promesa fue llevarte a la eternidad a través de Cristo, perdonarte tus pecados, santificado vas a salir del mundo, como Egipto, como Israel santificado salió de Egipto. ¿Te das cuenta cómo salió Israel de Egipto? ¿Cómo salió? Santificado, purificado. Así tú y yo vamos a salir de este mundo santificados, purificados. Hay que mantenernos, porque esta promesa es mejor. Pero luego pensamos, ¿verdad?, que la promesa de Dios no se cumple en mi vida porque no tengo, porque me falta, porque sufro, por muchas cosas. Pero eso no fue el trato de la promesa. Esa no fue la esencia de la promesa. La esencia de la promesa es: busca el reino de Dios y su justicia. Pon tu mirada en lo alto, allá donde está Cristo sentado en el trono. Esa es la esencia de la promesa. Sí. Versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde están ahora nuestras leyes que Dios ha puesto? Están en nuestra mente, en nuestra conciencia. Sí, están en nuestra conciencia. No puede haber cristiano que su conciencia no le dicte que algo está haciendo mal. Y si su conciencia no le permite ver lo que está haciendo mal, tiene un problema ahí.
Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ya no están en un par de tablas, ahora están en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí debe de estar la ley de Dios, en mi pensamiento, en mis emociones gobernadas por la ley de Dios, por los principios de Dios. ¿Sí? Y el corazón, que es asiento de tantas emociones, amado hermano, tiene que alinearse a los principios bíblicos. ¿Sí? Y seré a ellos por Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros. ¿Sí? Le dice a Israel, ya no los voy a ellos no los voy a tratar como los traté a ustedes. A ustedes tuve que ponerles en un par de piedras la ley, los mandamientos, y tuve que enseñarles el rito y la ceremonia. A ellos no va a ser así. A ellos se las voy a escribir en su mente y en su corazón. Y ellos me van a conocer. Ellos me tendrán por su Dios. ¿Sí? Ellos van a saber que yo soy su Dios. ¿Sí? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque, fíjate aquí, dice, ninguno. O sea, ¿qué pasa esto, amado hermano? Pareciera que se está contradiciendo la escritura aquí, porque hay gente a la que nosotros le enseñamos de Cristo y le hablamos de Cristo, pero el convencimiento de cada persona lo provoca Dios en cada creyente. ¿Sí? Hay personas a las que le hablas y quizás nunca se vayan a convertir. Y hay personas que les dices una palabra, dos palabras y se convierten, se convencen. Porque eso no radica en lo que tú y yo podamos hacer, no. Dios se les muestra a ellos, Dios se enseña a ellos. Tú y yo no sabemos eso, es como te decía al principio, ¿verdad? Hay cosas que son tan reales, que no son tangibles, que no se pueden ver, pero que son tan reales. Y esa es una realidad. Tú puedes ver una persona que dices, está tan necesitada de Dios. Está tan necesitada de Dios, está quebrado, está quebrada, tiene problemas. Conozco gente así. Y le hablas de Dios, y más viene a la iglesia. Pero no se termina de convencer. Y le gusta andar chapulineando de un lado a otro. ¿Por qué? ¿Que no le hemos hablado lo suficiente? ¿Que no ha visto lo suficiente? Dios no le ha permitido. Dios no se lo ha permitido. Nosotros le hablamos, les expresamos, les enseñamos, los abrazamos, los amamos. ¿Sí me explico? Pero es Dios el que se les va a mostrar a final de cuentas. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso hay que seguir amándolos, apreciándolos, recibiéndolos, abrazándolos, porque no sabemos cuándo Dios se muestre a sus vidas. Yo me acuerdo que a mí decían, ves al templo, no iba. Y todavía cuando iba no estaba yo plenamente convencido. Hasta que un día el pastor hizo una exposición de la santidad de Cristo y de la perfección de Cristo. Y vi a Cristo así como lo explicó, y cuando me miré dije, soy una porquería. Yo necesito de ese hombre. Yo necesito la sombra de él. Porque entonces vi mi condición. Pero ahora, ¿qué? ¿Razonó usted mucho, hermano? No. Dios me hizo entender, Dios me quebró la nuez que tenía por cerebro. Y Dios se me mostró. Y eso es lo que dice la escritura aquí, amado hermano. No va a haber necesidad, ¿sí?, de que alguien les enseñe. Yo me voy a mostrar. Yo me voy a enseñar. Ahora dice de qué manera se muestra Dios. Porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué convence a alguien de acercarse a Cristo? Su testimonio. ¿Qué convence a alguien de que se acerque a Cristo? Su condición, amado hermano. Su necesidad, lo necesitado que está de Dios, su condición de condenación, su condición de pecado, su condición de perdición, su condición de ignorancia. ¿Sí?
Por eso dice, seré propicio para ellos. Voy a perdonar sus pecados. Y ahí es donde me van a conocer. ¿Sabes cómo conoces tú a Dios? Cuando entiendes que te ha perdonado. Dices, me perdonó. Me perdonó. Y ahí es cuando lo conoces. Y ahí es cuando Dios se te muestra. La manera en que Dios se da a conocer al mundo es a través de Cristo, a través del perdón de los pecados. Pero el mundo no lo entiende. Pero cuando tú y yo lo entendimos, dijimos, de aquí soy. Dios se nos mostró, Dios se nos enseñó. ¿De qué manera? Con la luna, las estrellas. No, amado hermano, eso solo es testimonio, dice el libro de Romanos, de que hay un Dios creador. La palabra de Dios dice claramente, ¿sí?, que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ahí donde Cristo se nos muestra. Es ahí donde Dios muestra su naturaleza, su amor, su perdón. Y entonces entra un contraste entre lo que tú eres, entre lo que hay en tu corazón, entre lo que hay en tu mente y entre lo que es Dios. Y entonces lo ves como un árbol frondoso, lleno de frutos. Dices, yo quiero estar bajo la sombra. Yo quiero estar bajo la sombra de ese árbol, bajo la cobertura de ese árbol. Porque si me exampo el sol me va a tomar. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Sabes? Cuando yo me acerco a Dios en pecado, nunca voy a recibir juicio. No tenga temor de decirle, papá, perdóname. Y no diga, cometí errores. No, errores, pues no estamos igual de ortografía. No, los pecados tienen nombre. Errores como si me equivocara, 2 más 2, 20. Ahí es un error. Que agarras tu lápiz, se borra y se corrige. No, los pecados tienen nombre. Señor, cometí adulterio. Señor, mentí. Señor, defraudé. Señor, hubo soberbia en mi corazón. Señor, hubo temor en mi corazón. Señor, hubo complejo en mi mente. Sí. Y así es como Dios se muestra cuando tú y yo entendemos. ¿Sí? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios no se va a acordar de los pecados. Si yo me acerco a Él, no me va a apedrear. No va a decir, a ver, iglesia Fuente, saquen a Arturo del campamento y apedreo allá afuera. Nunca va a suceder eso. Amado hermano, nunca pidas juicio para un creyente. Ojalá Dios lo castigue a este hermano. No, es Dios y Él, y Dios y Él saben. Abstente de decir esas cosas. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, yo encontré a mi mamá así, como triste, como cabizbaja. Digo, ¿qué le pasó, mamá? Es que vino tu hermano. Para esos que les gusta ir con sus mamis, ya dejen de molestarlas. Es que vino tu hermano y me dijo esto y esto. ¿Pero qué le digo? Se quejó de tu hermano. Pero los dos son mis hijos, ¿qué hago? Y yo entendí. La ponen en una encrucijada. ¿Sabes qué hice? Que voy y que le digo a uno, con esas palabras que no se pueden mencionar aquí porque no era yo tan creyente todavía. Deja de molestar a mi mamá, por favor. ¿Sí? La abombas, la entristeces, la pones en una encrucijada, no sabe qué hacer. No, pero es que tu hermano nada. ¿Sí? Y que voy con el otro y que lo ponga en su lugar también. Imagínate cómo estaba el corazón de mi mamá. Partido en 3. Lo que ella creía, lo que su hijo le había dicho y lo que el otro le había dicho. Y sus emociones confrontadas. ¿Ahora qué hago? ¿A quién le doy la razón si todos son mis hijos? Imagínate Dios el Padre cuando está en su trono y tú te molestas con el hermano. Y dices disparates, porque esos son disparates. Imagínate cómo se pone el Padre. ¿Sabes qué va a decir? No es doctrina, pero pues, ¿sabes qué? Ni uno ni otro, órale. Los dos parejos. ¿Sí? Ya no hagan eso, hijos, por favor. No hagan eso, no contristen el corazón de su mamá. ¿Sí? Porque
Que viene uno y le dice otra cosa, viene otro y le dice otra cosa, y se pone ese corazón tenso, imagínate. Eres hermano de varios, lo has experimentado, lo has visto. Lo has visto, no lo hagas, ahórrate eso. Dice, al decir nuevo pacto, versículo 13, ha dado por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿De qué pacto habla? Del pacto antiguo. Sí, del pacto antiguo, que era imperfecto. Más adelante, por ahí del capítulo, no recuerdo, el capítulo 9, vamos a ver por qué es imperfecto este pacto, en qué radica su imperfección. ¿Sí? Póngase de pie, amado hermano, vamos a levantar una ofrenda. Me ayuda hermana Susi con la ofrenda, por favor. Y mientras los hermanos entonan una alabanza, levantamos una ofrenda.
De igual forma, Señor, oramos, Padre, por el Congreso de Jóvenes, por nuestros jóvenes que van ahí, Señor. Padre, bendice sus vidas, prepara sus mentes y sus corazones. Prepara de ya la palabra y el lugar, Padre. Llévalos y tráelos con bien, Padre. Guárdalos con tu poderosa mano, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de Heriberto, de Cales, Señor. Ayúdanos a dar ese carisma, darles gracia, Padre. Dótalos de tus capacidades, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.